La palabra a nuestro historiador fantástico, ya varias veces citado en esta mesa, Salvador Fernández Caba. Gracias, Julio. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo ya estoy un poco visto y quiero pedir disculpas por... ¿Se oye? Sí. Pero creo que está un poco solucionado por no haber traído imágenes, pero creo que Vicente no las tiene ya preparadas, porque además sé a ciencia cierta que en el archivo de la Gavilla constan todas estas imágenes. Yo mismo alguna vez les facilité algunas. Me toca hablaros un poquito de estos dos guerrilleros, pero antes que nada, tomando un poco el pulso de mis compañeros y también de los anteriores, quisiera decir que es de justicia y de ley desenterrar a todas estas personas, sobre todo por dos motivos. Uno, familiar, por su origen. Todo el mundo quiere estar con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con sus nietos. Luego, eso hay que cumplirlo, eso es ley de vida, eso va con nuestra naturaleza. Y dos, por civismo. Nos toca a todos los demás recuperar y mantener la memoria de todos aquellos que nos han hecho o nos quieren intentar hacernos cada día mejores y más libres. Luego, por esas dos condiciones, creo que todos los trabajos de sumaciones que llevamos a cabo, se lleven a cabo, siempre estarán bien hechos. Y todo el esfuerzo económico de gobiernos y gobiernos siempre será poco. Dicho esto, y ya para hablaros un poquito de estos dos importantes guerrilleros, yo creo que, conociendo bien la agrupación de Levante de Aragón, tal vez la más completa y compleja de las que hubo en España, en aquellos tiempos, en aquella década de los 40, creo que ambos simbolizan el todo de la lucha armada de aquellos tiempos. Tanto el todo geográfico, como el todo humano, como el todo conflictivo, como las propias contradicciones internas y muchas más cosas que se podrían decir. Se podrían poner otros muchos ejemplos, pero estos dos son ejemplos muy significativos. Como digamos, si no el primero, sí que está aquí su sobrino nieto que hemos hablado, Tarzán, pues quiero empezar por él. Tarzán, Marcelino, Chiva, ¿no? Fue un guerrillero del interior. Él, como otros muchísimos, digamos, personas de la zona del sistema ibérico, Maestrazgo, Sierra de Teruel, de Cuenca, etcétera, se incorpora al hilo de la llegada de la guerrilla y del establecimiento de la guerrilla del ACLA en los años 40, sobre todo en el 46-47. Pero es el año 47, sobre todo en el mes de marzo, cuando se desencadena una represalia tremenda contra los puntos de apoyo, en todos los sitios. Hay ejemplos en Benajever, hay ejemplos en múltiples pueblos de Teruel, y sobre todo una de las zonas más castigadas, más reprimida, es todo el eje que va desde toda esta zona de Torrijas, etcétera, hasta Alventosa, hasta Puebla de Valverde, hasta Udas, entra por todos esos sitios. Se tuvo un montón de gente. Algunos de ellos fueron represaliados, en la película de Fugas, y Manuel y compañero, la Gavilla Verde, estuvieron en la sumación en Segar, ¿no? En la parada de Tronchers, pero otros muchos se fueron al monte. Concretamente, el día 13 de marzo del 47, muchos de los enlaces de esos puntos de apoyo se fueron a Cabra de Mora, donde tenía el campamento el sector 17, donde estaban básicamente Manso, estaba Carlos y estaba el viejo de Budar, Guillén, que eran un poco los tres jefes, sobre todo Manso, y reciben cerca de entre 15 y 20 personas jóvenes, entre ellos Tarzán, entre ellos Rubio, ambos de Alventosa, y otros muchos. Lo reciben y, claro, lo primero que les dicen es que ¿sabéis dónde os habéis metido? Más o menos, que es decir, quien quiera ser guerrillero, estas son las normas, y quien no quiera serlo, que se vaya ahora mismo. De todos ellos, la mitad se volvió a los pueblos, fueron luego detenidos.
Se quedó entre ellos Marcelino, que le pusieron el apodo de Tarzán, como bien podéis imaginar, en este caso, como en otros muchos, era por su aspecto físico. Ahí están las fotografías, que ya ha contado su sobrino cómo se consiguieron más o menos, y era un tipo realmente atlético. Y Tarzán, recordar que eran las películas de moda de los años 30, con aquel actor del grito tremendo, ¿cómo se llamaba? Will Miller, algo así, ¿no? Entonces, su parecido físico, no por el vozarrón, que no sé qué vozarrón tenía, ni tampoco que fuera gran nadador seguramente, pero ciertamente Tarzán era un tipo atlético, atlético. Además, su sobrino también lo es, luego quedan genes. Bueno, la labor de Tarzán estuvo 3 años y algún mes más. Me ha dicho marzo del 47, pues creo que hasta abril-mayo, no sé exactamente a qué cuál de los 2 meses fue, creo que fue abril, pero bueno, da igual, abril, del 50, o sea, 3 años y algún mes estuvo en guerrillas. En ese tiempo yo lo dividiría su labor en 2 fases. Una primera inicial, guerrillero en los grupos sobre todo de Viejo, y le tocó estar en los momentos más complicados del sector 17, complicados de todo tipo. Por ejemplo, él estuvo, como estuvieron todos los guerrilleros del sector, en los sucesos de Gúdar, cuando se fusiló allí a cerca de 7 o 8 personas. También estuvo y fue juez del ajusticiamiento interno de Lisandra. También estuvo, un poco más tarde, el año 49, en la muerte de Joaquín, junto con Pepito, etcétera, lo cual le tocó estar un poco a las uvas y las maduras. Pero su labor fundamental fue la de enlace. Fue el enlace de confianza entre el sector 17 y el 11. Prácticamente cuando los jefes de uno u otro sector, sobre todo enlace de los jefes, de Antonio, de Carlos, en fin, de cualquiera que iba y venía. Estuvo en el campamento de escuela acompañando a Antonio y acompañando a Carlos cuando se reunieron en el campamento de escuela. Estuvo, yo creo que llegó a estar en el salido del Ileso cuando el asalto del campamento de escuela al final del año 47. Y posteriormente fue nombrado enlace del Estado Mayor, fundamentalmente del sector 11. Cuando fallece otro guerrillero de Teruel, de Villar de Cobos, Ramiro, fallece por ahí por Calles, que era el enlace entre el sector 11, que era el sector importante, digamos, central, con Valencia, se le nombra enlace con Valencia. Vino a Valencia y bajó a Valencia desde estas zonas un montón de veces. Cuando había que comprar una radio, cuando había que comprar medicinas, cuando había que subir algo de Valencia, él era el encargado. Él, básicamente, junto con Julián, eran los encargados, sobre todo él, de subir y bajar Cres. El famoso asalto a Cerro Moreno, que mañana hablaremos, él fue el encargado de subir al que yo creo que fue el traidor, a Tomás, subir y bajarlo, porque era el enlace con Valencia. En asalto no estaba porque unos días antes habían salido. Posteriormente, como sabéis, tras el asalto, estamos ya a final del 49, llegamos al 50, se recompone un poco la agrupación con los nuevos jefes, sobre todo con José María, y es un poco su enlace personal. De hecho, en uno de los viajes, entonces de entradas y salidas, acompaña a José María a esconder el dinero que tenía la agrupación que habían traído de Francia. En esos momentos eran cerca de, según ellos, 100.000 pesetas más o menos, y las claves de la agrupación para ponerse en contacto por radio con Francia. Y aprovechando ese conocimiento fue el momento de deserción, no de traición, pero sí de deserción. Cogió el dinero, cogió las claves y se marchó. No lo descubrieron hasta el amanecer, eso que había dejado una nota en una mochila, como que se iba y tal, y cuando lo descubrieron, pues intentaron capturarlo, sobre todo en calles, ¿cómo se llama? Una aldea que hay... Una aldeíta que tiene calles yendo hacia el Toro, no me acuerdo, Andilla o algo así. Bueno, una aldeíta que hay allí. Llegaron allí pasó, no lo encontraron y ya prácticamente, digamos, desapareció para la agrupación. Desapareció y ahí viene su final. Creo que fue a Barcelona, ¿no?
Pero antes pasó por Alventosa. Pasó por Castellón. Pasó por Castellón. Porque él pasó por Castellón, llevaba mucho dinero, claro, que fue el dinero que había cogido. Él le quería comprar una bicicleta a mi padre y a mi tía. Y mi abuelo le dijo, pero tú estás loco, si no tengo para comer, mañana voy a aparecer con 2 bicicletas. Y lo echó. Lo echó de casa, pues porque si lo pillan allí, los matan a todos. Claro. Mi abuelo ya había estado en la cárcel como enlace, que no ni era enlace ni era nada, era pues porque lo clavaron de enlace y le dijo que se fuera. Y entonces ya de Castellón pasó a Barcelona, sí, a Barcelona, y en Gerona intentó pasar a la frontera, contrató a una chica para que hiciera, creo que recordarse por los documentos, para que se hiciera pasar por su mujer, para que fuera más fácil camuflarse en el tren, y en el tren lo detuvieron y obviamente pues ya fue su caída. Lo detuvieron, inmediatamente llegó información de Gerona a Pizarro, a Teruel, que era un poco el centro de la comandancia contra el maquis en toda esa zona, y lo utilizó, digamos, para intentar localizar a los guerrilleros en toda la zona de Benajever, Tueja, Sinarca, en fin, todo ese contorno, y Utiel, etcétera. Y en uno de estos dispositivos, yo creo que hay el dispositivo de mente de Pizarro, que fue el que dirigió toda la operación de Teruel, prácticamente fue el que dio las órdenes. Era poco más o menos intentar hacer lo que hicieron en Cerro Moreno. Es decir, intentar localizar el campamento o los campamentos y luego cercarlo, de manera que designó a uno de los más expeditivos y mejor conocedores de la Guardia Civil entonces de estos contornos, de la contrapartida, para que dirigiera la operación, pero salió mal porque hubo una especie de, digamos, falta de información entre ellos. Entonces ocurrió que en la Masía del Collado, si conocéis la carretera entre Utiel y Benajever Nieva, al kilómetro 6, hay una de las masías. Esa masía era un punto, un enlace, un punto, digamos, un punto de apoyo de la agrupación fundamental. Por ejemplo, en esa masía, cuando las guerrilleras de Cuenca las trajeron a sector 11, las evacuaron de Cuenca, dormían ahí. Ese era el sitio para dormir en el pajar, etcétera, y luego desplazarlas, iban y venían. Luego era un punto a Sumasovero, unos meses más tarde, que le aplicaron la ley de fugas. Bueno, pues ahí había, la Guardia Civil sabía que ahí había una estafeta. Cerca de la casa había una estafeta. Lo sabía tanto la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia como la de Landete, la de Cuenca. La de Landete tenía esa noche, la noche creo que fue del 21 al 22 de mayo, no, de agosto del 50, tenía puesto un apostadero vigilando la estación, y a esa misma hora, un poquito más tarde de la anochecida, la Guardia Civil de Valencia venía con una serie de camiones, traían a Tarzán, lo tenían vestido de paisano, para reconocer ese terreno, para acercar a la estafeta, para ver si salía algún guerrillero, para cosas así. ¿Qué ocurrió? Que Tarzán, cuando se acercó a la estafeta a recogerlo, a ver si había alguna nota, la Guardia Civil, que estaba apostada un poco más allá, en un parapeto, digamos, detrás de unos matojos, pues ver ahí a un de alto, y disparó y lo mató. Pero la otra Guardia Civil, que oyen que disparan contra su detenido, dispara contra la Guardia Civil. Salió un pitote ahí toda la noche de bombas, tiros unos con otros, y el único muerto fue Tarzán. El único cuento fue Tarzán. Luego su muerte acaeció así. Y a raíz de eso todo lo demás, pues ya nada, fue enterrarlo en... Bueno, luego se hizo un expediente tremendo, se hizo un expediente informativo a ver quién no había cumplido las órdenes, porque había un puesto de la Guardia Civil a un lado, porque otro puesto a otro. Se intentó enjuiciar a 2 tenientes coroneles, al de Cuenca y al de Valencia, para ver quién no había cumplido bien las órdenes, y al final quedaron, digamos, que ha suelto los 2. Pero el informe ese es el que da las claves, que un tocho. Están los mapas que utilizaba la Guardia Civil, los que no utilizaban, etcétera. El propio Pizarro tuvo que declarar ahí a quién le había dado las órdenes y a quién no le había dado las órdenes, y todo ese sumario, todo ese expediente es el que está en Madrid, daba las claves un poco dónde está enterrado Tarzán y en qué punto del cementerio de entonces se le enterró, etcétera, con la autopsia. Este es un poco a grandes rasgos la historia de Marcelino.
como otras muchas en este caso. La de Paisano es bastante distinta. La de Paisano ciertamente, ya lo ha dicho Julio, yo creo que habría que rendirle un homenaje general. Seguramente no son palabras mías, son palabras escritas por Chaval y oídas varias veces a Florian, que lo habéis conocido todos, que seguramente fue el mejor guerrillero de toda la agrupación. Y yo diría que así por extensión, ya que conozco bien la guerrilla, de toda España. Fue un guerrillero ejemplar, de tomo y lomo, desde el principio hasta el final. Del principio hasta el final. No conozco su infancia, me hubiera gustado. Tarzán era muy joven, yo creo que tendría unos 22 creo. 22 años por ahí tenía cuando entró en guerrillas. Era un poquito mayor, era Paisano. Paisano debió de hacer, yo desconozco todo, digamos, su etapa pre-guerrillera, pero me la puedo imaginar. Andaluz, de Adamuz, de Córdoba. Cazador, un buen cazador dice que era, una buena persona amable, etcétera, educada. Lo de Paisano debía venir seguramente por su manera de hablar o por su palabra más habitual. Y pasó a Francia con toda seguridad con el ejército popular o el ejército republicano, estaría en la residencia con toda seguridad y entró aparece su nombre ya en el operativo de la reconquista de España. Aparece su nombre sobre todo porque es uno de tantos guerrilleros españoles, digamos, que pasa la frontera y que en este caso se queda aislado. Es casi el mismo origen que Capitán y Delicado, como sabéis, son los dos grupos que luego conforman la agrupación. A él en concreto coincide con Delicado y algunos de sus compañeros en la Sierra de Alcubierre. En la Sierra de Alcubierre, ahí Capitán Paisano tenía su pequeño campamento, estaba ya casi solo, tiene un enfrentamiento y se aísla mucho más y se junta con ellos. Y a partir de ahí, su vida guerrillera es la misma prácticamente que la de Delicado, que la de Capitán, etc. Inicialmente, como viene con Delicado, su punto de asentamiento es Santa Cruz de Moya, y las aldeas, sobre todo Aldea de Márquez, Aldea de Márquez, La Rebollosa, Sinarcas, toda esa zona. Y él ahí es un guerrillero más importante. Nunca fue jefe de partida, pero nunca jefe de sector, porque él no tenía las credenciales que traía Delicado o traía, por ejemplo, Capitán, que sí que había tenido cargos importantes en la resistencia francesa. Él había sido pues, un guerrillero, porque sepamos, más de entonces. Empieza, digamos, una persona que cae muy bien a todos sus compañeros en el momento, es uno más del grupo, y en un momento determinado, cuando se crea la agrupación y el grupo de Ibáñez de los Baños pasa a incorporarse a la misma, le nombran segundo jefe del grupo de Ibáñez. Es su primer cargo. Es el segundo jefe del grupo de Ibáñez. Que el grupo de Ibáñez también se traslada desde la zona del campamento que tienen en Camarena, ¿no? Se traslada hasta aquí, hasta la Capitana, y ahí, en esa zona, Paisano es un poco el subjefe. Es su jefe. Por ejemplo, que cuando Delicado sube a la agrupación, que como sabéis después es ajusticiado por los propios guerrilleros porque lo consideran un traidor, bueno, eso no está bien explicado, pero bueno, ya algún día lo explicaremos. Es Paisano quien lo recoge, es Paisano quien lo detiene y es Paisano, entre comillas, quien lo lleva al campamento de Grande y luego al de Ibáñez. Un poco coincide con él. Bueno, Paisano está del segundo de Ibáñez, y en un momento determinado hay que reestructurar, sobre todo al principio del 47, el quinto sector, el sector que actúa sobre todo en Cuenca, pero más que en Cuenca, en la zona de Requena-Gutiel. Y entonces lo nombran por primera vez jefe de grupo. Los guerrilleros piensan que es mejor que sea jefe de grupo en el quinto sector que no su jefe en el 11. Para lo cual le dan el grupo de Luis, le quitan el mando a Luis, que era un guerrillero comunista importante de la zona de Villalonga, y se lo dan a él.
La mala suerte que tiene es que en tu primera misión importante, que es ir hacia la zona de Anna, hacia allá en la zona de Vicor, Anna, toda aquella zona, le desertan prácticamente la inmensa mayoría de los guerrilleros. El grupo de Luis, sus primos, etcétera, que alguno estuvo por aquí algún tiempo determinado, hasta que falleció, y prácticamente tiene que volver y tienen que reagruparle. Tras el asalto del campamento de Benajever, recordar que suben todos los guerrilleros hacia el campamento de escuela, y allí otra vez se recrea el 5º sector. Y en ese momento es cuando empieza un poco a engrandecerse la figura de Paisano. Lo nombran jefe de grupo del 5º sector y le encargan poco más o menos todo el norte de la provincia de Cuenca. Desde el año 47 hasta el año 49, esos 3 años, 2 años largos, 48, 49 y mitad del 47, es el jefe de la agrupación, entre comillas, guerrilla de Cuenca en toda la zona norte. En la zona sur estaría segundo. Entre segundo, que es natural de Tebar, de Cuenca, y Paisano, prácticamente movilizan toda la provincia de Cuenca durante el año 47, 48, 49, y luego ya Paisano pasará para acá. En ese tiempo tiene 2 jefes. Con uno se llevaría Fadal, sería Medina, que algunos se nombraba por ahí. Con Medina prácticamente todo el mundo se llama Fatal. De hecho, hay un momento determinado que, según los paisanos se juntan, escriben una carta a la dirección diciendo que o le quitan a ese jefe de grupo o ahí va a pasar algo. Medina se entera, le quita el cargo, luego se lo tiene que volver a dar, pero Medina con el tiempo monta su propio campamento y finalmente fallece en el mismo, en una especie de traición también de un guerrillero de Valdecuenca. Entre Paisano y segundo, mientras que llega segundo jefe, que fue capitán, prácticamente mantienen toda la agrupación. Y mira que era difícil, y sigue siendo difícil hoy en día casi más, porque no hay gente, mantener una agrupación guerrillera en la provincia de Cuenca. Y más en la Sierra de Cuenca. Pueblos muy lejanos, aislados, muy poco politizados, poca confianza, ni un picachón en ningún sitio para poder dar ningún golpe y tener alimentos y comida durante 2 o 3 meses. Tienen que entrar en pueblos donde solo sacan miseria, tradiciones por todos los sitios, asaltar autobuses, que eso era pues poco menos, más o menos que echarse toda la población encima, el control de carretera. Pues aún así consiguió tener más de 25 guerrilleros a su cargo, hasta el punto que tuvo que hacer 2 grupos. 25 guerrilleros no podían andar por el monte. Con el tiempo estableció su campamento base en San Martín de Boniches. De hecho, el grupo de guerrilleros de Cerro Moreno, un poquito antes del asalto, ya tenían pensado cambiarse de campamento. Ya Grande les había dicho: mira que aquí no estáis seguros, que puede pasar cualquier cosa, que estéis muy vistos, que llevéis mucho tiempo aquí. Y el sitio para irse es que lo estaba preparando Paisano, que era su campamento en San Martín. Lo que ocurrió es que unos días antes, bueno, fue un mes antes, poco más o menos, depende de cómo contemos, 14 jóvenes de San Martín de Boniches se echaron al monte, y recibir a finales de septiembre del 49 14 guerrilleros de golpe, ya no había campamento eso que lo resistieran, y no había muchas posibilidades de poder ser operativos, qué hacer con ellos, dónde llevarlos, etcétera, etcétera. Y aún así supo un poco repartirlos, administrarlos y demás. Lo que sucede es que con el enfrentamiento de Cerro Moreno prácticamente se descompone toda esta situación, y tanto a él como a algún guerrillero más lo trasladan. Se va reduciendo las agrupaciones y lo trasladan al sector 11. Y ya prácticamente toda su vida gira ya en torno al año 50, año 51, gira en torno a las decisiones que toman en el comité regional o el sector 11, prácticamente que era el mismo. Y aquí vuelve a ocupar hacer labores de enlace, sobre todo enlace con los jefes importantes. Por ejemplo, cuando se destina a Pepito y a Pedro para que vayan a Francia, sitio país al que nunca llegarán, es Paisano y Zapatero los encargados de llevarlos a Francia. Lo que sucede es que antes de llegar por la zona de Peñagolosa se encuentran con Gros,
que venía de Francia, con Antonio Catalán, y prácticamente desaparece. Él no, sí desaparece en Pepito, que no sabemos dónde está enterrado, ni Pedro tampoco, pero desaparecen los dos. Y él vuelve, Paisano vuelve hacia la agrupación, la zona de Túejar, con Gros y con Sebastián, que son las que acompañan constantemente. Y ya para el final, su final, sabéis que es que el año ya, con Gros, poco más o menos, se pone en marcha la evacuación de la agrupación. Y el año 52, estaba desde el año 44, estaba desde septiembre, de octubre del 44, estaba en el monte, contar los años, pues el 52, cuando están ya preparando la operación salida, ya bastantes guerrilleros habían salido en tren, normalmente de 3 en 3, se compraban trajes, se daban documentación falsa. Toda esta operación se montaba desde la casa de la madre, allá en Cofrentes. Pues tienen la mala suerte que el día 27 de abril del 42 hay un enfrentamiento, matan a uno de los enlaces y detienen al manco de la pesquera. Claro, inmediatamente el manco de la pesquera, aunque lo hieren con el fémur roto, da igual, le hacen cantar sobre todo lo primero, qué campamentos conoce, qué estafetas conoce, etcétera. Y en una de estas estafetas, no sé si por falta de información, que también es posible porque fuera muy difícil localizarse, esto había sido el 27 de abril y el 15 de mayo, o sea, todavía habían pasado ya 2 semanas largas. Paisano, con toda su precaución del mundo, porque era una persona muy reflexiva y muy precavida, se ha ido a revisar una estafeta para ver si se podía juntarse todos en Casas de Moya, ahí cerca de Venta del Moro, de noche. Y se había arrastrado al coger la estafeta en un pequeño bote con papel dentro, y nada, tranquilamente lo había recogido, seguramente miraría, no vio ningún peligro y se puso de pie. Y al ponerse de pie, la Guardia Civil, que estaba, no quiere decir que estaba tiempo y tiempo vigilando todas las estafetas, había ido unos cuantos guardias, pues le dispararon a bulto y claro, de allí el gran Paisano cayó y falleció. Todavía le hicieron, y no sé si la tienes, Vicente, todavía le hicieron una fotografía. ¿La tienes? No, déjalo. No. Es que le hicieron una fotografía. Mira que a mí me gusta mucho la fotografía de personas muertas, en fin, pero esta es que está hasta bonito. Estos cadáveres, está hasta mucho más joven, que tiene una fotografía junto a un, no sé qué, si es un algarrobo que es, y está él ya fallecido, claro, pero largo, y es que no se parece en nada a estas fotografías comunes que tenemos por ahí. Que como anécdota lo cuento, creo que fue el primero que la vio. Recuerdo que encontré hace muchos años, cuando yo investigaba, digo muchos años, el año 2004, 2005, por ahí, investigaba antes de escribir los libros, encontré su sumario, el sumario de cuando fallece. Allí estaba, por ejemplo, la estafeta, la nota, y estaba también la fotografía. Pero como han comentado algún compañero, aquella riada de Valencia estropeó todos los documentos, y todas las películas de las fotografías, muchas estaban abrieron y se iba. Pero mira por dónde, con el tiempo, claro, lo bueno que tenía, entre comillas, en este caso la Guardia Civil, es que hacía muchas copias. No solamente hacía una, sino que hacía muchas copias, pues para muchas comandancias o para sumarios o para tal. Y entonces, en un archivo que ahora creo que está en Ávila, pero ha estado mucho tiempo en Valencia, en el Archivo Militar Territorial de Valencia, estaba su fotografía. Estaba su fotografía. Y de allí la pude conseguir publicar en algún libro. No sé si la tienes por ahí. Es que eso no la vas a O sea, no, pues mira, es una pena. Está aquí, en mi libro aquí está aquí. Sí, un olivo, ¿no? Un olivo. Y un poco, bueno, y esto es un poco la historia a grandes rasgos de Paisano, uno de los guerrilleros más completos que ha tenido la agrupación. De hecho, en Cuenca hay una leyenda en torno al manco de la pesquera como un mito, pero el verdadero guerrillero fue Paisano. Fue Paisano el que dejó, digamos, huella en toda la sierra de Cuenca de su labor como guerrillero. Nada, muchas gracias. ¿Con la mujer para lo del domingo?